días. Buen día, buen día. ¿Cómo amaneces? Bien, bien. ¿Tú Súper, cómo me alegra estás? mucho. Bien, la tecnología a veces molesta un poquito, pero eso tarde que temprano termina uno apoderándose de ella. Ahí vamos, listo. Bueno, listo. Siendo muy puntuales y esperando pues que este rato de conversación sea muy ameno para nosotras y también para las personas que nos van a escuchar, Así tanto que, en este momento como lo puedan estar viendo más adelante y que les demos y les brindemos las herramientas necesarias para poder trabajar con esos hermosos adolescentes. ¿Cierto, mi Vero? claro que sí, ellos que siempre están allí pendientes, por ahí escabulléndonos. Así que si hay algún adolescente que esté por ahí, bienvenido y bienvenida. Para ustedes también es esto. Exacto, vale, tomamos ahí cafecita, yo tengo por ahí agüita también para empezar, hace días que no veníamos. Entonces decíamos y abríamos el día de hoy con este primer episodio, les decía, es el primer episodio de nuestro podcast y lo hemos titulado con una pregunta muy interesante, ¿nos podemos conectar en modo on con los adolescentes? ¿Y cómo vamos a hacer ese modo on? Y pues nos vamos presentando, inicio con una presentación muy cortica, le decía a mi compañera Vero, aliada, decía, voy a empezar con algo que es el motivo por el cual de pronto hace 8 días dijimos, vamos a hacer un podcast, ese hermoso momento que a veces surge por algo. Entonces decía yo, vamos a hacer un podcast sobre adolescentes. Yo soy madre de 3 bellos y hermosos adolescentes. Estoy pasando por esa linda y hermosa época de la vida de ellos. Es Pasé muy por la hermoso. mía y ahí vamos, eso nos pone un poco vulnerables. Yo soy psicóloga, educadora emocional, también educadora orientadora escolar, es donde más me he movido, ya más de 15 años en ese proceso. Y pues hoy estamos con la intención de saber cómo escuchar y llegar a poder hablar con esos adolescentes que siempre nos piden estar como en ese presente. Y pues hoy acompañada y dándole la bienvenida a Eduboti, nuestra compañera Eduboti, nuestra profe Vero, compañera con la que también hemos compartido bastantes experiencias y que ya Claro que llevamos rato conociéndonos. Pero pues, Vero, preséntate tú, cuéntanos un poquito de tu experiencia y de tu trayectoria. Claro que sí, gracias, mi profe Sandrita. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para quien me conoce, soy la profe Vero y para quienes no, soy Verónica Perilla Cortés, magíster en comunicación y educación, pedagoga, especializada en inteligencia artificial, gamificación y coaching educativo. Gracias a Dios tuve el placer de compartir muchos años de trabajo con la profe Sandra. Allí nos conocimos en el gimnasio Los Monjes, para quienes reconozcan nuestro sitio de labor. En este momento soy la creadora de Duoti, que es un botiquín de primeros auxilios educativos en el cual estoy haciendo como tal trabajo comunitario con la escuela a partir de talleres y asesorías. Hoy, como bien Ok. lo dice la profe Sandrita, vamos a hablar sobre esa especial necesidad que tenemos algunos padres. Yo ya pasé por eso, mis hijos ya están de 27 y 37, así de que ya pasada esa etapa podemos hablar un poco desde las perspectivas. Prueba Modo superada para ti. Aún hay cositas allí que toca seguir reforzando, pero sí, es una prueba superada, gracias a Dios, y se convive con los estudiantes a diario. Entonces es algo que Sí. uno dice, tenemos como profes, tenemos como padres de familia, como adultos que nos relacionamos con adolescentes, tenemos que aprender sobre ello, tenemos que buscar otras formas. Encender, como cuando vas a encender la luz, modo on, encendamos esa conexión, ese modo on con adolescentes para podernos comunicar mejor. Ok, vale, vale. Gracias, mi Vero, por esa presentación así cortica. Saludamos por acá, vemos a Yello, a Maye, Katy, qué rico que nos acompañen y que pues se mantengan. Estamos programadas para una horita de conversación bien rica y que pues nos regalen pronto sus preguntas, porque también es para inquietud, hay que nos escriban para poder interactuar bien chévere, para que se vea el proceso bien rico y que pues gracias por acompañarnos en este primer episodio. Y pues como decíamos, vamos a empezar con una bella pregunta y después de eso ya tenemos preguntas con ellos y hacemos un cierre bien chévere para luego contarles qué más se viene en este proceso. Señora, Me dime. gustaría reforzarte un poquito diciéndoles, papá, mamá, tú, adolescente que nos estás viendo, si en algún momento tienes una situación o conoces una situación de un amigo, es que a mi amigo le pasa que o demás, estamos muy dispuestas a escuchar y a relacionarlo con el tema. Así que deja tus preguntas y comentarios y con gusto los estaremos respondiendo. Bueno, gracias. Entonces, empecemos. Esta pregunta, ¿por qué no funciona dar solo órdenes? Decíamos en algún momento, ¿no? ¿Por qué no funciona solo eso? ¿Cierto? Aquí es importante revisarnos porque esas dar órdenes, pero antes de dar esas órdenes, decía yo y decía a Vero cuando estábamos preparando y pensándonos en esto, decía yo, nos preparamos los papás para muchas cosas,
o no nos preparamos para muchas cosas. Sabemos algunas inquietudes, tenemos algunas inquietudes frente a la crianza, frente al proceso, pero hay algo que se nos olvida y que realmente no nos han comentado, nos han contado, y es que tenemos que pensarnos cómo es el cerebro de nuestro adolescente. Entonces, así muy cortico, porque tampoco es irnos en teoría, sino encontrarnos esas experiencias que ya otros han hecho, que ya otros han estudiado, otros han sido muy juiciosos con este proceso, y tenemos aquí, yo les decía a Vero y a todos, es en pensar cómo es el cerebro del niño y del adolescente, qué pasa ahí, qué está pasando ahí, qué pasa con el cerebro. Y pues decíamos acá, voy a tomar a un autor muy especial para nosotros, y es, pues yo tomaba, ay, perdóname, volviendo a tomar la palabra, agüita, dicen por ahí, agüita, 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 tomemos agüita, aquí Mientras que, está, dice ya. mientras que tomas agüita, algo que recordar, papás, y a todos los que nos están escuchando. Cuando el cerebro lo vemos funcionar desde otra perspectiva, porque normalmente nunca hablamos de él, haga de cuenta que es una máquina. Y esa máquina está en proceso de renovación cuando entran a la etapa del paso de la infancia a la preadolescencia y a la adolescencia. Entonces, Sí. cada vez que van a hacer un cambio, es como una máquina que le vamos agregando algún nuevo ítem, algún nuevo artefacto para que logre llegar a lo que queremos que llegue. Ok, gracias, mi Vero, exactamente. Bueno, yo le decía, vamos a retomar aquí al señor Sigal, es un psicólogo muy interesante, y especialmente hoy lo tomaba él porque decía, el cerebro, vamos a hacer el ejemplo, él te toma el ejemplo del cerebro con la mano. Entonces vamos a tomar nuestra mano y la vamos a abrir, y abrimos así la manito, vamos a doblar nuestro dedo acá, metidito entre nuestra mano, y vamos a cerrar nuestros dedos. Entonces, este es nuestro cerebro y este es el cerebro de nuestro adolescente cuando está en modo tranquilidad, así, tranquilidad. Mira En, que, perdona, te interrumpo, mira que hay algo curioso de esto que acabamos de hacer. Este también es Ujú. el tamaño de nuestro corazón, Ok, según la qué bueno. fisiología. Y aparte de eso, esto que acabamos de hacer es una señal bien interesante que los jóvenes y las jóvenes deben tener por allí, claro. Esa es otra importante información. Entonces decía él, todos conocemos nuestro cerebro, no lo conocemos, algunas veces no lo conocemos, y él nos habla de que nuestro cerebro es así como nuestra manito, el cerebro de la mano, y esta parte es nuestra parte prefrontal. Esta es la parte prefrontal, la que tenemos aquí al frente, que está aquí detrás de nuestra frente, y la que está mirando todas nuestras funciones. Y es la que toma decisiones, la que está ahí en ese proceso. Cuando entramos en un modo más alerta, pasa que se abre nuestra mano y queda en nuestro sistema límbico y hasta nuestro sistema reptiliano, que es el que hace que se nos activen nuestras lindas y hermosas amígdalas y generemos ese momento de impulsividad, de defensa, de ataque o de huida, porque no solamente estamos en Ujú. ese proceso. Y Ajá. pues, ¿cuál es la intención de nosotros como padres y educadores que estamos en este proceso con los chicos? Que aprendamos a conocer esta parte para que ellos vuelvan a regularse y que lleguen a esa autorregulación. ¿Listo? Y que a veces también nos pasa a nosotros, no solamente es a los adolescentes, sino que también hace parte de nuestro sistema. Entonces Ujú. ese es nuestro cerebro, ¿vale? Y él nos habla mucho sobre ese proceso de nuestra mano, el cerebro como la mano. Entonces espero que este pequeño tips les quede bien interesante ahí, para que miremos por qué el adolescente en muchas ocasiones está en ese proceso de construcción que tú estabas diciendo ahorita, y Claro que sí. estamos en ese proceso de actualización, porque ese también es un término que tomamos, y curiosamente estaba también revisando con otro psicólogo también muy interesante, el señor Guerrero. Después les Ujú. contaré sobre él, y nos habla también sobre el cerebro, pero él lo toma y lo toma también de este autor, y él decía que el cerebro tiene colores. Y más adelante contaremos esos bellos y hermosos colores, y que Mm. finalmente es completarnos a un color amarillo, que es un amarillo tranquilidad. Pero también, ¿cuál es la intención? Que nuestro cerebro esté en proceso de conectarse una cosa con la otra. ¿Listo? Entonces, Ok. ahí vamos en ese momento del cerebro, que es el que nos ayuda a gestionar a largo plazo esos impulsos, a aprender a gestionar nuestras emociones y a priorizar lo que es bueno o lo que es malo, Claro o que lo que sí. nos favorece o lo que no nos favorece. ¿Listo? Entonces, mi profe Vero, Ok, mira, ¿cómo hay ves? algo que me gusta mucho de la explicación que hiciste de la mano, porque según lo que nos dice como tal nuestro autor, que es Daniel J. Siegel, él nos dice que cuando el cerebro está en esta formación y nosotros lo que hacemos es dar órdenes, que es la respuesta a nuestra pregunta, esas órdenes que nosotros nos damos llegan al cerebro de los estudiantes, de los adolescentes, en forma de tiene que ser esto. Y cuando eso pasa, en el cerebro de los adolescentes colocan o sale o aparece una capa que es el modo defensa.
Y cuando esa capa modo defensa aparece, pues allí tenemos a nuestros bellos jóvenes haciendo de las suyas, aislándose, poniéndose rebelde, teniendo confrontación con el adulto, no manejando la autoridad. Ese modo defensa que ellos colocan, que es el mismo modo que nosotros hablamos cuando estamos en contrariedad con alguien, nos dice que si nosotros no aprendemos a comunicarnos de una manera más asertiva y en vez de dar órdenes, llegar de pronto a sugerir, dar opciones, negociar o demás, pues el modo de defensa se activa y ahí salimos perdiendo nosotros porque nos enojamos. Y recuerden que quien se enoja, Pierde, tal pierde. cual. Exacto, Aquí así tenemos es. siempre, el que se enoja pierde, sí. Y Así pues es. aquí también me recuerdas otro ejemplo que también tomaba en este momento y decía, bueno, el cerebro la intención es que se integre, ¿no? Finalmente, Ujú. esa es la intención, porque el cerebro, cada parte del cerebro tiene su función, pero la intención es que se integre y que esa integración se logre a través de diferentes herramientas que ya vamos a ir trabajando aquí en este momento. Una de ellas es la comunicación, una de ellas es el vínculo, la cercanía y otras cosas que ya más adelante trabajamos las dos. Me hiciste acordar que también recordaba, estamos como el adolescente, ese cerebro está como el carro, como el Ferrari, impulsivo, alerta, y es un Ferrari. Imagináramos Ujú. ese carro, un Ferrari, y ese Ferrari está nuevo, tiene todas sus funciones, pero ¿qué pasa con el cerebro de la adolescencia? No tiene freno, no tiene límite, Eso va, no, tiene muchos impulsos, tiene muchas ganas, tiene decimos mucho garbo, ¿no? Decimos en nuestro término, vamos a utilizar términos un poco más tradicionales de sí, nuestra cultura válido. colombiana. Y tenemos todo ese ímpetu también para estar con ellos. Y ellos están en ese momento así. O sea, Claro el que sí. adolescente quiere estar en ese momento. ¿Y qué sucede? ¿Quién va a poner el freno? Adivinen quién va a poner los frenos. Adivinen quién. Ahí sí suena así, debe. ¿Quién debe colocar esos frenos y quién debe estar preparado para colocar ese freno? Nosotros los adultos, padres, educadores, que estamos cerca de estos adolescentes y que los Claro que sí. estamos construyendo y demás. ¿Listo, mi profe Vero? Claro que sí, se supone que nosotros de allí estamos, se supone que estamos educados para hacerlo, pero la pregunta es siempre, ¿cuándo nos han educado para ser padres? O sea, eso es Esa. algo que realmente ninguno, dicen que el pan viene debajo del brazo para alimentar a nuestros hijos, pero la comunicación asertiva, la manera de dialogar con él, ¿dónde viene eso? Eso nunca nos lo han enseñado, a él nos toca a trancazos y por ello estas herramientas como las que estamos desarrollando hoy con la profesora Sandrita, pues nos ayudan mucho. Continuando con nuestro cerebro y demás, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasa en el cerebro adolescente cuando se le grita o se le impone algo? Ya habíamos dicho que el cerebro tiene esta forma, que cuando ellos se sienten amenazados aparece un caparazón, acordémonos de las tortugas y de cómo se esconden, pero Ajá. entonces cuando entran gritos y cuando entra ese modo de imponer algo, allí pasa algo que impide que ese adolescente se autorregule, confíe en el adulto que le está hablando y de alguna manera haga lo que hace la tortuga cuando tiene la cabeza afuera y le grita o siente un estrés o tiene un problema adentro, y sale, Sí. tal cual. Eso lo que hace es que le genera dentro de su hipotálamo, que es la parte del cerebro que está aquí atrás al lado de la amígdala, le genera una sensación o una inyección, así como si nosotros le estuviéramos dando una inyección de mucha azúcar a los adolescentes, generándole estrés y cortisol. ¿Qué pasa cuando yo Exacto. genero estrés y cortisol en mis muchachos, Sandrita? Pues simple y sencillamente ellos no van a tener, primero, confianza en el otro, segundo, van a estar limitados a responder lo que creen que deben estar obligados a responder, y ahí entra los hijos adolescentes que responden lo que tú quieres o los hijos adolescentes que responden lo que ellos quieren. No sé cuáles fueron los tuyos, pero yo que tengo dos, yo tuve uno de cada lado. Así que aprendí la lección de ambas partes. Porque estar aquí no es tan bueno, pero estar aquí tampoco. Porque entonces Sí, nos vamos a ir a extremos. Y cuando yo le grito, le impongo algo a mi hijo, a mi hija, preadolescente o adolescente, y él está en esta parte, entonces siempre va a responder lo que yo quiera para agradarme, para no caerme mal, para no generar conflicto y no rechazo. ¿Y qué pasa allí? Pues que simple y sencillamente estamos forjando o formando un adolescente o una adolescente que va a estar dando gusto a todo y no va a crear su propio perfil y su propia identidad. Pero si por el contrario yo tengo aquí al otro, que es aquel que me replica, que es grosero, que me tira la puerta, que siempre está en contra, él está defendiendo su identidad. Y su identidad de pronto al sentirse confrontado y tener ese pum de estrés, acuérdese en inyección de azúcar y cortisol, pues lo que hace es que choca y no te va a responder de buena manera, te va a responder de una forma que a ti seguramente no te va a gustar. ¿Qué nos queda ya nosotros como adultos responsables que sabemos comunicarnos con jóvenes y con adolescentes? Yo diría que lo mejor es no gritar. Les voy a poner un ejemplo muy chiquito de mi labor docente. Profe Vero, ¿cómo silencias a los niños? Cállate. Tú como profesor, tú como padre de familia, tú como adulto, silénciate, baja los niveles, porque si tú te subes al igual que ellos, pues vamos a entrar en confrontación y eso ahí no hay, pero ni por qué va. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de aprender a no dañar esa caparazón que tienen ellos para que no activen el modo defensa, bajar un poco la guardia y en la manera que bajamos la guardia darles a ellos herramientas para que ellos también digan, ah,
chévere. Casi digo una grosería. Ah, chévere. Mi papá, mi mamá se manejaron, se calmaron, no lo van a hacer, entonces yo también puedo hacerlo. Estamos enseñando estrategias. Mira que esa estrategia me gusta muchísimo porque es algo que de una u otra forma empezamos a trabajar entre todos, ¿no? Y es que, pues si tú estás en ese modo de ataque o de Ujú. protección y de pronto pegas el grito, aquí también recordemos que pues lo que uno menos espera es que la persona que lo ama y lo cuida y lo protege, que es su padre o su adulto, choque con él, pues la idea no es esa. Y nosotros como padres adultos responsables, que lo acabas de decir, es empezar a revisarnos y autogestionarnos. Se supone y se espera Se que supone. nosotros que estamos en nuestro modo ya adulto, no adolescente, no tenemos ese cerebro así ya, que ya tengamos ese proceso de autorregularnos muchísimo más fácil o más rápido para Claro, poder generar esas estrategias con él. Porque pues si él nos ve más tranquilos, pues va a decir, wow, me bajo, me puede tomar estrategias como tú lo decías, se puede retirar, puede llegar a llorar, puede llegar a dar una vuelta, puede llegar a tomar, a respirar, a tomarse un vaso de agua, a sencillamente, sí, a buscar otras estrategias para poderse autorregular y poder llegar a ese proceso de, bueno, ¿qué pasó acá? No me sentí cómodo y pues también quiero que me escuches, que es lo otro que tú estás diciendo ahí, quiero ser escuchado. Creo que todos los chicos y todos los adolescentes lo que quieren es eso, sentirse escuchados. Eh, y a veces ese sentirse ser escuchado no solamente es porque es de mi papá o de mi mamá, sino sentirme escuchado y perteneciente a otras cosas, que es lo que ya vamos mirando con nuestros bellos adolescentes, cuando se claro. prenden ahí. Y cuando ya colocamos esas normas y demás. Yo aquí, tú dices en cuál de los dos, yo voy como en las dos cosas. Hay momentos en los que se calman, atacan, hay otros momentos en los que alegan, por decirlo así, expresan, no estoy de acuerdo, no quiero, no me escuchas, no me parece, no me gustó, y ya, cuando los dos hacemos el proceso de retiro, yo acá en casa hacemos ese proceso, espérate que no estoy como en mi momento para poder hablar y termino cometiendo algunas fallas y ya se acerca o nos acercamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que tranquilo, perdóname, excúsame, si no debí gritar o no me quieres entender cuál es la instrucción o cuál es la norma, que es lo otro que venimos acá, ¿no? Nosotros los papás somos amiguitos de las normas y nosotros queremos que sea todo como muy a la regla, muy al proceso muy riguroso, o sea, una, dos, tres, las reglas, y es aquí donde yo empiezo a preguntarte, mi Vero, ¿hasta Antes, dónde esas normas o esas cosas, cómo vamos ahí? antes de que ¿Qué crees? ingreses a esa pregunta, Sandrita, sobre la norma y el por qué les cuesta tanto obedecer la norma, la figura de la norma de la autoridad, algo Sí, que quiero dejar aquí, que ojalá haya algún profesor presente o cuando subamos el video lo escuche. Profes, esto aplica también para nosotros. No hay nada más intimidante para un estudiante que tenga a su profesor gritándolo frente a sus compañeros, oh, dando sí, una instrucción de una manera donde el grito y donde la vergüenza es lo único que va a sentir el estudiante. Profe, si queremos comunicarnos con nuestros jóvenes y adolescentes, la manera también aplica como a los padres. Tenemos que buscar estrategias. No sí. todos escuchan de la misma forma, no todos necesitan educarse de la misma manera ni hablar de la misma manera. Pero si yo soy madre de familia y mi profesor está gritando a mi estudiante, a mi hijo, a mi hija, o sea, como de dónde a qué o por qué. Ojo con Mm. eso, profes, porque eso es algo y suena regaño y todo, pero no es más una sugerencia. Tenemos que aprender a comunicar. Ahora sí, Sandrita, siguiente pregunta. Ah, ¿Cuál es esa fobia con la norma de los jóvenes? no sé por qué, dime, ¿tú qué piensas de eso? A pesar de que uno coloque la norma. Yo te lo digo porque en casa tenemos las normas. Yo te digo, en la casa hay Ujú, una norma. Y aquí voy con un ejemplo muy, muy, muy propio. La ok. norma, tienes que llegar del colegio y cambiarte el uniforme. Regularmente todos los papás les ponemos la misma norma o más que colocarla la tenemos. Ok. Pero, ¿qué sucede? Nuestro hijo no lo hace. Y cuando ya ve que uno va llegando, que yo te pongo aquí mi ejemplo, Faltan 10 llego minutos, ya va a llegar mi mamá. ya va a ver a mi mamá, ¿cierto? O a veces nos pasaba a nosotras. Ahorita echamos un poquito como se dice, de remembranza, pero ahorita con nuestros hijos pasa eso. Yo llego del trabajo, ya saben que tienen que estar cambiado el uniforme, hay uno especialmente que me coge esa norma y me la cambia y no me la coloca y yo, ¡pah! De una vez, molesto, estallo, cambio mi forma. ¿Por qué no la cumple? ¿Por qué no se cumple? ¿O por qué no la hace? ¿O por qué se espera? ¿Tú qué Mira que piensas, ahí, Fer? mira que ahí hay un autor que nos ayuda un poco a resolver eso, él es Jesús Amaya y él nos dice, él tiene un libro que en el momento no recuerdo el nombre exacto, pero él nos habla de lo que es la norma
para los jóvenes y nos los postula desde los 12, 11 años como hasta los 18, 19 años. Porque si nos damos cuenta, la preadolescencia cada vez está más baja y la adultez cada vez está más alta. Estamos Sí, aprendiendo a ser adultos a más tardía edad, porque todo el sistema que estamos viviendo nos permite alongarla, pero entonces queremos ser jóvenes muy rápido y tener derechos y tener mi identidad y poder decir, pero no queremos ser adultos tan rápido porque entonces llegan las responsabilidades. ¿Qué dice Jesús Amaya? Entre esos 12 y 18 años, los adolescentes lo que necesitan es probarse a sí mismos, saber que son capaces, darle fuerza a esa identidad donde diga, yo soy, yo tengo valía, yo valgo. Mi papá, mi mamá no siempre tienen la razón y por eso siempre las van a cuestionar, Sandrita. Van a ver los que las cuestionen de buena manera, van a ver las que las rechacen, que les pongan definitivamente el no, inclusive se salgan de otro lado y ya es donde tenemos problemáticas muy graves como la dependencia de diferentes situaciones y problemáticas que pueden estar desde muy leves, es el salir y estar mucho tiempo en la calle, no tener sus responsabilidades, hasta cosas más grandes, donde entran las adicciones. Pero no toda cosa que tenga un joven, que por ejemplo, papás tenemos la mala costumbre de decir allí, es que mi hijo es adicto a las redes sociales, es que mi hijo o mi hija es adicta a esto o aquello. Recordemos que una adicción no es adicción hasta que no cambia su rutina diaria. Si tu papá, mamá, adulto que nos estás escuchando, ves que tu joven está cambiando su rutina diaria, es decir, ya no duerme, ya no se alimenta, ya no tiene la misma rutina estratégica día a día que como tenía antes por estar haciendo algo, ahí sí preocúpate y busca ayuda profesional. Pero si por lo contrario es un mal hábito, pero a nosotros se nos facilita mucho decir, no, es que mi hijo es porque nos lavamos las manos, miremos a dónde está nuestra responsabilidad, cómo nos estamos comunicando con ellos y también miremos que el impulso emocional de un joven en esta edad es mayor a su capacidad de negociar. Es decir, ellos están aquí, como decía Sandrito, un Ferrari a toda velocidad y nosotros vamos en un Renault 4. O sea, ahí sí nos toca mirar cómo aprendemos a negociar, a solucionar y a mediar nosotros, porque nosotros somos los responsables en este momento, no ellos. ¿Cierto, ajá. Sandrita? Sí, señora, no es cierto. Gracias, Vivero. Aquí me retomaste un tema importante, esa norma, ese proceso de que mirar realmente las normas para que son funcionales para ellos. Igual pues nuestro mundo está lleno de eso. En todo Entonces, lado. no hay que hacerle y es de entender que ellos también no son solamente prepararlos para estar con nosotros en nuestro núcleo familiar y en nuestra familia, sino que también es prepararlos para una sociedad donde ellos se van a desarrollar y van Y a donde estar van en a ese encontrar muchas proceso normas. y van a encontrar muchas normas y ellos no van a hacer lo mismo que hacen en casa de evadirlas o demás, sino mirar cómo funcionan con esas normas en este mundo social, que eso porque finalmente todos nosotros llegamos a ser sociales. Claro Me que sí. encanta, gracias. Hagamos un recorderis pequeñito Dale. de lo que ya llevamos trabajando aquí hasta el momento en estos pequeños minutos, ¿cierto? Primero, ese cerebro de nuestro adolescente, cómo está, cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Uno, eso, fue la primera parte que tocamos acá. La segunda, estamos hablando de ese autorregularnos y de esa Ujú. comunicación autoritaria, que de una u otra forma, pues, estamos revisándonos también, no solamente cómo nos dirigimos a ellos, sino también cómo ellos ven nuestro ejemplo, pero aquí también creo que no podemos dejar de irnos con eso. Y en este último, pues, ¿por qué la importancia de la norma? Yo digo también cómo damos esa norma, ¿no? Ahí nos surge otra pregunta, ¿cómo hacemos que él entienda la norma, la comprenda? Yo entiendo la norma, pero si no la hago es como para ver hasta dónde mi papá o mi mamá lo puedo llegar a retar, o qué puede llegar a pasar. Hasta dónde puedo llegar yo a imponer también mi punto de vista y lo que tú decías ahorita, ¿no? Esa búsqueda de identidad que ellos están teniendo. Claro ¿Sí? que sí. Claro, hasta ahí el discurso y el resumen chiquitico. Saludamos aquí a Darwin, qué rico verlo, qué rico verlo en escrito. Profe Darwin Darwin. Pineda por acá, nuestro profe Darwin también, Hola, profe, un ¿cómo viejo estás? compañero. Ahí que nos regale un emoji o algo de Una los papitos. pregunta, Una pregúntenos algo que pregunta. estamos que nos hablamos, pregunten, profe Vero, profe Sandra, ¿qué pasa cuando esto? Y mientras preguntan te va a respuesta a una última pregunta para que le demos paso a esos cuestionamientos que de pronto pueden llegar a tener. Y es como tú lo decías ahorita, ¿qué estamos haciendo para que esa comunicación se dé? ¿Ya cómo lo Sí. hacemos? ¿Qué estrategias? Profe, es que yo le digo una vez y no me hace caso. Profe, es que yo le digo otra vez y tampoco me hace caso. Y ya cuando estoy cansada, entonces le pego un grito y ese grito, mis profes, buenos días, excelente volver a verlas. Ay, qué bonito, profe. Me alegra mucho, bienvenido. Pues también alegres de verlo. Claro que sí. Esas estrategias que les vamos a decir puede ser que funcionen, puede ser que no, porque no todos los adolescentes son iguales como los motores de los carros. Sigamos con la analogía de los carros. Tú tienes carros de Sí, todas las marcas, motores de sí, todas las marcas, y no así. todos necesitan los mismos repuestos. Por eso todo Ujú. estudiante, todo joven no necesita que le hablen de la misma forma. Te voy a nombrar dos o tres bien fáciles, Sandrita, y si quieres tú la Vale. repites. La primera, dar opciones dentro de un marco claro.
Ejemplo, profe Sandra, ¿te gustaría que fuéramos hoy a tomar un café? ¿Te gustaría café mocachino, capuchino o de pronto un café latte? Mm, Tengo varias opciones, las opciones. Ujú. ¿cierto? Esa es la primera. Segunda, usar un lenguaje colaborativo. Cuando yo hablo y hablo y hablo y hablo, porque las mamás, perdón, pero es que Sí, somos somos así. cantaletosas a morir. Sí. Pero Dale. yo conozco también hombres que también son así. Yo también conozco papás que son cantaletos. Yo no Ay, he eso tenido el también. gusto, yo no he tenido el gusto de conocer hombres cantaletosos todavía, pero chismosos sí, pero cantaletosos. Mentiras. Ups. Bueno, el lenguaje colaborativo nos habla de que no solamente hablemos, sino que permitamos al otro hablar. Y Sí. es una cosa grande de trabajar. Yo tengo 53 años y en mi vida a mí me cuesta aún y tiene que ver con mi proceso cerebral de la infancia. Recordemos, acá adentro hay una grabadora mental y esa grabadora mental allí está todo lo que nos dijeron desde nuestro vientre, desde nuestra infancia, nuestros profesores, nuestros compañeros, padres, adultos, todos. Y el cerebro tiene una maña, el cerebro se educa y se manda por sí solo. Él es medio canzoncito y generalmente recuerda más lo negativo que lo positivo. Entonces, Positivo, sí. si yo permito que esos pensamientos intrusivos negativos comanden mi vida, pues así me voy a comunicar con mi hijo, Exacto. no me va a comunicar empáticamente. Y la tercera, Sandrita, ser coherentes y previsibles. Coherente. Yo digo algo, hago algo. No tengo el celular en la mano porque lo tengo aquí, pero tengo mi carcasa. Ay, Pepito, ¿usted por qué se la pasa todo el día en el celular? ¿Y qué hacen los papás? Ajá. También, pegados al celular, también. Es que Nuestro esto es ejemplo. trabajo, esto sí es importante, lo tuyo no es importante. Ese es el mensaje Ajá. que les estamos dando. Sí, Entonces sí, no sí. estamos siendo coherentes. Ay, ¿tú por qué no lees? Mire que me llamó la profe Vero y me dijo que tú no te la pasas, que tú no lees, que el libro, que no sé qué. Papás, cuando te ven coger un libro y leer, Ujú. no somos coherentes. Ay, es que tú te debes alimentar sano, tú debes dormir las horas que... No, es que yo no duermo casi porque es que yo trabajo y entonces lo mío sí es importante. Si no somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, pues nunca vamos a tener una Eso. respuesta de los adolescentes. ¿Qué significa previsibles? Que ahí dice ser coherentes y previsibles. Cuando yo soy previsible es que mi hijo o mi hija sabe que si yo actúo de una manera, voy a tener una consecuencia. Y si lo Ujú. tiene claro, tu hijo no va a entrar en cosas que no debe entrar. Un ejemplo. Previsibilidad. Por ejemplo, Sandrita, Yo te voy a dar un ejemplo ahí bien curioso. dale. Y vuelvo otra vez. Yo estoy en plena época de tener esos tres hijos adolescentes, ¿no? Tengo, Recordando las edades, porfa. te recuerdo edades, tengo uno de 14, uno de 15 y uno de 18. Estoy, o sea, estoy en ese extremo. Lindo, lindo. Estoy Pregunta pasando. indiscreta y chiquita. El esposito también hace parte de esos adolescentes? Porque a Ah, veces no, pasa. a veces pasa, no, no tanto, no tanto. Sí pasa, pero no tanto. Efectivamente, ahorita me hiciste acordar de que hay uno que especialmente es el que más, con el que más sabe, a veces uno dice, y es cierto, con el que más uno confronta, con el que más pelea, es con el que más conversa y es el que más se parece a uno. Y él dice, es que Sandrita, yo, y es el que más te enseña en la vida. Los sí, hijos entonces nos ese es el enseñan. que son los bellos y hermosos maestros, son unos espejos. No me hagas acordar de otras cosas que tengo por ahí guardadas, por favor. Entonces él me dice, es que mami, tú sí, o sea, tú sí cumples, así me lo ha dicho. Yo, "Ah, ¿cómo así? ¿Y tu papá? Dijo, es que con él es diferente, o sea, él es otra cosa diferente. Mi hija me decía, mami, es que a nosotros nos gustan que nos digan las cosas como son, directas. Ella dice, a mí me gusta directo, Pero no pero dar vueltas. no den vueltas y que se extiendan, que se extiendan. Y vuelven y le hacen la misma comparación. Y me hicieron los dos, porque antes de yo mirar este proceso, yo decía, yo les voy a preguntar cosas así muy sutiles a ver qué me decían. Y si ellos me decían esas cosas, yo decía, vean, uno a veces no indaga más cosas y Ujú. ellos tienen, le dan a uno todas esas respuestas fáciles para poderlos trabajar. Es estar muy atentos. Definitivamente nosotros los papás tenemos que estarnos preparando constantemente. Y aquí viene la otra situación. Hay que estar bien nosotros. Hay que buscar esa tranquilidad de nosotros, es mirar que nosotros como padres también somos seres humanos y que necesitamos estar en un ambiente más tranquilo porque es lo que acabamos de decir, es lo que se les está dando a ellos y es lo que van a replicar más adelante. Y que si tú no estás bien, lo mismo pasa con los profes, lo mismo pasa igual, es igual la misma situación. Si los profes no están bien, obvio, pues van a terminar perdóname la expresión, igualándose, colocándose ahí en el mismo proceso con los chicos, llegando a volver a ser los mismos adolescentes y resulta que no es así. Ellos no son los adolescentes, los docentes, por más de que sean jóvenes, por más de que tengan poca experiencia, no son los adolescentes. Y hay que tener claro eso. Lo mismo pasa con los papás. Siempre y hemos escuchado siempre, los papás no somos amigos, y es cierto. No somos amigos de nuestros adolescentes y mucho menos de nuestros hijos. Que Somos haya amistad de por medio es válido, pero no que haya somos una amigos. relación amistosa, ya la llamo yo, que tenga Ajá, una relación amistosa, chévere, muy bonita, muy bacana, por decirlo ujú. así, pero no somos los amigos de ellos, ni en ninguno de los contextos, ni en ninguno de los espacios. Yo converso con mi mamá, para mí, sí, uno puede decir es mi mejor amiga porque le cuento
casi el 90% de las cosas, ¿no? Porque si le siento la confianza y se cultivó eso, pero no es mi amiga. No es lo mismo a tener ese par con el que yo siempre he tenido otras situaciones que es lo mismo que le pasa a nuestros adolescentes. Ellos Claro que están sí. buscando pertenecer a algo, no solo a su familia, sino a sus pares. Y es donde también empezamos a revisarnos en ese proceso. Aquí quiero parar y hacer un pequeñito esto porque quiero que no nos vayamos sin una señora que me parece espectacular, que también la revisé, y era nuestra señora Nielsen. Nos habla sobre psicología positiva, sobre Ujú. ese proceso que también es tan importante. Nielsen, Janet Nielsen, dice, y cuando la leía de nuevo retomando algunos apuntes, decía ella que ella le nació ella es la precursora de este movimiento de la psicología positiva, de la crianza positiva y de todo esto de saberles hablar y llegar a compartir con nuestros hijos en un entorno diferente, bajando los niveles del grito y demás, y de todo lo que ya tú nos comentaste. Ella decía, yo simplemente quería ser la mejor mamá. Esa era mi intención cuando crecieron mis hijos, nada más. Y cuando veo que no lo estoy logrando, ¿qué hice? Como buena profe, porque es profe también, y Claro. como buena persona que es mamá que se compromete en ese proceso, digo, me tocó empezar a estudiar. ¿Y que empecé? Haciendo un curso de desarrollo infantil. Y ahí entendí muchísimas cosas de mis hijos y eso fue lo que me fue perfeccionando un poquito. No fui perfecta como lo quería, como Y no lo buscamos, seremos pero nunca. y nunca lo seremos, pero sí fui una de las mejores mamás y utilicé herramientas que son importantes. Y vuelvo y te lo digo, a veces los papitos nos preocupamos que tengan vestido, que tengan comida, que tengan donde dormir, que tengan una serie de cosas. Conocemos cómo debemos manejar quizás una gripe, una cosa, pero no sabemos cómo funciona esa parte de nuestro cerebro, de nuestros chicos y esa parte emocional que nos estamos dando en este momento. No nos damos ese permiso. Yo creo que aquí más que permiso tenemos que darnos esa misión Es una ya, lucha. en ese proceso. Entonces, importante eso. Y que miremos desde la parte positiva, hablarle desde, y tú lo nombraste ahorita, nuestra mente es dura con nosotros. Entonces, otro duro, pues tampoco queda bien. Es empezar a hablar de una manera diferente. Y esa manera diferente es que aprendamos a encontrarnos con ellos en esa conversación bien chévere. Que creo que todos vamos a ir trabajando. Claro que sí, ¿Listo? Sandrita. Te apoyo varias cosas que me dejaste ahí en el tintero, como dicen por ahí. La primera es que cuando hablamos de la psicología positiva, ahí hay un auge, o digamos lo que más que un auge, hay un movimiento. Y el movimiento está forjado. Hay un autor que a mí me encanta mucho, es mi autor favorito. Él es un filósofo coreano alemán, se llama Byung-Chul Han. Y él tiene un pensamiento bien interesante sobre lo que es lo positivo. Y es que lo positivo hoy lo hemos agarrado para el boom de lo positivo. Entonces, seamos positivos, todos sonreamos. No, no es eso. Ser positivo no es eso. Ser positivo y tener bienestar emocional y mental es algo tan importante para todas las personas que, como tú decías, Andrita, si yo no estoy bien como adulto, como profe, como padre de familia, como X, como pareja, pues yo no puedo estar bien con el otro. Recordemos el avión, cuando en el avión Dios no lo quiera, hay una desgracia que es lo primero que hacen, caen las máscaras de oxígeno. ¿Quién se la debe colocar primero? Tú, No, el adulto, y luego a tus hijos. No, es que yo amo a mis hijos sobre todo y yo no quiero que les pase nada a mis hijos. Pues si los quieres y los cuidas tanto, pues primero protégete a ti mismo, primero cuídate a ti mismo. Eso en cuanto a la psicología positiva. Lo otro que dijiste es que cuando nosotros hablamos de esa manera en cómo nos comunicamos con ellos de alguna manera están viendo en nosotros qué somos. Ellos no nos deben tener miedo. Y cuando nosotros gritamos, cuando nosotros como profes o padres gritamos, cuando nosotros ordenamos, cuando nosotros no permitimos que el otro esté ahí para dialogar, así no seamos amigos, tenemos que estar en modo on amigos para comunicarnos de esa forma. ¿Tú cuando has visto que tus hijos con sus amigos, los best friends o los mejores amigos, se comuniquen a los gritos? De pronto se dicen no, palabras, porque el lenguaje hoy en día es así, maric, y weón, y demás, pero no se gritan, y por eso les gusta, como dicen ellos, parchar tanto con ellos. O sea, claro. no seas amigo, ten normas, pero compórtate como un amigo. Es una dualidad ahí como rara de entender, pero es una cosa que nos va a permitir mucho. Y también hay otra cosa, la última que dijiste, que dije, le voy a decir a Sandra, le voy a decir a Sandrita cuando termine y se me olvidó, pero si no estoy mal, era que tú decías algo que cuando nosotros como adultos no estamos plenos, nosotros pues no vamos a ser un ejemplo para ellos. Y el Sí, ejemplo no es que él vea que yo hago y él haga también, sino que te permitas tú ser, te permitas sí, tú tener claridad de lo que tú eres y lo que tú quieres con ellos. Tú no estás formando personas para que sean personas de bien. Ojo, ellos ya son personas de bien. sí, todos Y estamos bien. ahí estamos fallando porque es que yo quiero que él estudie, que él haga, pero ¿cómo se siente? Mm, ¿Cómo está con sus compañeros? ¿Cómo se siente con sus profesores? Y plantea estas mismas preguntas para ti. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo te mm, sientes? ¿Cuáles fueron tus sueños de la infancia? ¿Estás realizado o realizada con lo que quieres? ¿O simplemente está moviendo como esos caballitos que antes andaban así y solo mm. miraban para adelante?
Eso tenemos que plantearlo, ¿vale? Era eso, Vale. Sandrita. Gracias, gracias. Bueno, ahí vamos haciéndonos las dos retroalimentación. Me gusta y me pusiste ahí. Dije, no quiero salirme de lo que estamos hablando, pero definitivamente sí. Vamos a trabajar mucho de esta manera en este podcast porque me parece que es bien chévere todos los temas que hemos tocado y todos estos autores. Yo decía, quiero recomendarles a los papás porque también voy a ponerme en ese proceso también de leer. Cuando me gusta algo, me vuelvo así adicta, obsesiva, que nos pasa a todos. O sea, lo que nos gusta, ahí, así les pasa a nuestros hijos. Lo que les gusta, están ahí y siguen haciéndolo. El libro de Siegel, el cerebro del niño, es importante leer ese libro, conocer y que brinda bastantes herramientas. Sandrita, y Y sin pues, últimas, a veces ni siquiera leemos, decimos, no, pero a veces estamos en nuestra era también y tú eres también bien dada a eso por tu maestría y es que a ver, tenemos el audiolibro, podemos simplemente tenerlo ahí en el celular las y redes escuchar. sociales. Hoy en día hay mucho autor en redes sociales y aprendemos de ellos. O sea, las Sí, herramientas están, que nosotros las usemos sí, ya es otra cosa diferente diferente. que nos Sandrita, yo pongamos me en... estoy viendo si hay preguntas, no sé por qué no puedo ver los preguntas o chat de demás, no sé si tú veas por ahí alguna preguntita. No, preguntas no, pero entonces aquí vamos a hacer un pequeño esto. Dale. Vamos a hacer, pues nos saludaron, estaba Yello, pero creo que Yello se salió, estaba Maye Catica, no sé si la Oye, Gatito es conoces, la mamita de un chico de monjes, si no estoy mal. ok, y estaba Rayita al piso 26K, también allá la saludamos, Darwin, nuestro compañero de música de nuestro momento en Los Monjes, y está J. Andrés 15, y pues hasta el momento no tenemos preguntas, pero sí me gustaría que de pronto si están todavía, que nos regalen un emoji. Bueno, aquí nos vamos acompañándonos, es nuestro primer podcast, como decimos, y nuestro primer episodio de este modo on de adolescentes, ¿no? Y pues si tenemos preguntas o una pequeña reacción hay que nos digan, sí, estamos bien aquí, chévere, nos gusta el tema, no nos gusta, o qué pasó. ¿Listo? Sandrita, mientras que recibimos alguna pregunta, hagámosla nosotros, seamos autodidactas. ¿Tienes alguna pregunta en tu formación como madre para adolescentes? O tengo yo, si quieres me haces tú una a mí, o yo una a ti, o cada una se hace la suya. A ver, hagámosla y nos la compartimos para Listo, te pasar hago la mía primero a ti, ¿vale? Ajá, A vea. ver, Sandrita Salamanca, adolescencia, hijos, espere que estoy, mi cerebro como el motor, ahí está, hijos, psicóloga. Mm, ok, la tengo, pilas. Profe A ver, Sandra, ¿cuál sería esa recomendación, una única recomendación que tú te darías a ti misma, le darías a las personas que trabajan contigo, en qué no hacer con tu hijo adolescente? Definitivamente wow, nunca hagas eso. nunca hacer. Wow, ahí me la pusiste dura, porque a veces me pasa que digo yo, eh, y ahí es donde venimos a recordar nuestra adolescencia. Yo decía, yo nunca voy a dejar que mi hijo diga o haga que no pueda, que esté, no sé, que vaya a tal fiesta, por decirlo así, ¿cierto? Ok, Ay, porque quizás pues, sí, podemos ser un poquito restringidos en ese momento por las salidas y las fiestas. El ok. no poder compartir con algunos momentos en los que yo quería estar. Yo lo voy a dejar. Pero ya en este momento, recomendación es que, más que recomendación, nosotros los papás terminamos haciendo lo mismo que hacían nuestros papás. Oh, qué bueno. Estamos en la misma situación. Terminamos haciendo lo mismo. O sea, ¿por qué? Definitivamente volvemos al cerebro. El cerebro de nosotros ya está maduro y sabe que esas cosas realmente funcionaron para tomar Nuestros ciertas papás. decisiones, para entender a nuestros papás, para entender lo que ellos hicieron con la mucha o poca información y con la experiencia que ellos tuvieron en su momento, por algo, por ese instinto de papá que a veces surge, que Ok, no lo podemos todavía explicar, que es lo humano que tenemos nosotros, ese ok. instinto. Sabemos que en ese momento, que es esa recomendación, no, y ahí sí viene, ahí ya me, contestándote, ahí sí ya viene la recomendación. No, más que no hacer, yo creo que sí hace. Cuando sientas ese impulso, esa cosa que tú ni siquiera te puedes explicar, confía en eso, como en ese Se instinto de llama papá. el instinto visceral. Sí, ese instinto que tú dices, es que esto no me lo Ahí pidió, no. pero no, como que no me lo siento. Haga A caso. diferencia de otras veces de que uno dice, bueno, tal cosa y hágalo. Ok. Tan O sea, tu sencillo como eso. recomendación, mientras que piensas en mi pregunta, tu recomendación, hagan caso, papás y mamás y adultos, a su instinto visceral. Cuando sienta por allá en la panza, bajo vientre, eso que sentimos cuando bajamos la montaña rusa sobre una situación con un adolescente, hágale caso. Por ahí Sí, es.
Listo, súper. Sí, Me por ahí encanta. va, por ahí va. Sí, por A ese ver, lado va. pregunta. Ahora la pregunta, bueno, eh, yo quiero preguntarte, a ver, vamos a ver, una pregunta así bien curiosa. Eh, de tu adolescencia, la tuya, Lo, ¿qué, qué te gustaría no repetir? ah, me metiste a esa fecha de mi vida cuchi cuchi porque yo siento que hoy en día si yo pudiera repetiría mi adolescencia. Hay una ley de la matemática, no me acuerdo qué propiedad es, creo que es la conmutativa, si no estoy mal, que dice el orden de los factores no altera el producto. Pues sí, Pequeño resumen para contexto de esa pregunta. Yo fui joven, muy joven, mamá, a los 15 años. Yo dejé de qué madre estudiar. joven. Madre muy joven. A los 15 años comencé a trabajar, dejé de estudiar porque en esa época lo echaban a uno por quedar embarazada. Entonces yo estaba en octavo y me echaron. Obviamente dejé de estudiar, comencé a trabajar, comencé a sacar a mi hijo adelante y demás. Pero si yo pudiera repetir hoy en día o no hacer algo de mi adolescencia, no sería eso de ser mamá y demás. Sería el permitirme Ujú, tener esa resolución de identidad que tengo hoy. Me explico. ujú, Cuando yo era adolescente no tenía, y es obvio porque uno se está formando, pero no tenía muchas veces la potestad, la fuerza para sí. plantarme en lo que yo quería. Y era muy como la hoja del bambú. Ah, Entonces, si yo me permito esa flexibilidad, voy a poder caer en cosas que no debía haber caído. Por ejemplo, un embarazo temprano. Por ejemplo, haber dejado de estudiar. Por ejemplo, haberme puesto temprano a trabajar, a muy corta edad a trabajar. Pero mm, es una cosa de doble vía porque si vemos, a mí la vida se me resolvió de otra forma muy diferente, entonces uno diría, el orden de los factores no altera el producto, porque ese trabajo me sirvió para independencia económica, ese hijo ajá, me sirvió para formarme con muchas enseñanzas, esa sacada de la escuela me enseñó más adelante, después de lograr algunos propósitos laborales, que yo quería ser alguien y retomé mis estudios. Entonces, eh, respondiéndote, trataría de no ser tan flexible porque la flexibilidad evita que tú tomes decisiones claras. ok, muy bien, qué bueno. Gracias. ¿Se dieron cuenta? Vea, no, no, Sudé. la pasamos, la pasamos. Se me metió al racho, compañera. Sí, se me decían, yo no, pero tú me pusiste una también dura, yo, uy, caramba, Ah, porque bien, bien. ando Me en, gusta ese estilo. Deberíamos forjarnos otro día otro tema y tener preguntitas la una para la otra. Y chan, chan. Y aclaro y hago un pequeño publicidad, si me permite, Sandrita. Pues, como bien sabe quienes me conocen, yo tengo el grupo de EduBoti, que es el botiquín de primeros auxilios educativos. Y gracias a, ya le habíamos comentado con Sandrita que queríamos hacer esta charla hace tiempo y la habíamos postergado por una otra cosa. sí, Pues, de ahora en adelante tengo una nueva sesión que se llama Charlas de Botiquín. Y esta es mi primera charla de botiquín. Contigo, ok, Sandrita, gracias por gracias. invitarme. Gracias por permitir desarrollar esta forma de comunicarnos entre colegas, profesionales, amigos, y que puede llevar de pronto a instruir, no, instruir no es la palabra, a colaborar a otros que tengan una necesidad del tiempo. Vale. Sí, sí, es eso más, ese es un trabajo más colaborativo. Sí, porque Ujú. pues finalmente eh, nos podemos, como dijimos, prepararnos de diferentes maneras. Hay muchas herramientas, pero es más de escucharnos en esa colaboración, es cierto. Y sí, te Claro iba que a sí. preguntar respecto a eso también sobre tu proyecto de Duboti, porque pues es un proyecto que también no solamente alimenta a los chicos, a los padres, sino también a docentes, ¿no? Que es importante que en muchas ocasiones tenemos que estar ahí como al atento de eso. Y pues que no sé, es importante que nos conozcamos. Gracias también por este nuevo espacio que vamos a empezar a trabajar bien, bien interesante. Yo te decía ahí pues Bienvenidos, pequeña pausa, todo. bienvenidos quienes quieran. Llamen a la profe Sandra y díganle, profe Sandra, quiero hacer un en vivo contigo, charlemos sobre este tema tal. Llamen a la profe Vero, quiero hacer un tema contigo sobre tal tema. Profes, padres de familia, adolescentes, bienvenidos sean, que algo encontramos allí para colaborarnos entre todos. Sí, señorita. Vale. Me encanta. Y pues aquí vamos como haciendo nuestro cierre. No sé cómo vamos de tiempo, mi Vero. Tú tienes ahí más cercanía Perfecto, para el... tenemos las 11:22, tenemos unos minuticos, Sandrita. Ah, bueno, vale, sí, porque queremos ser como muy exactos con los 60 correspondientes a nuestro like. Nuestro primer like que decíamos acá. A profe Vero decía a la que le hice caso para estar en Instagram. Sí, Gracias. porque la verdad yo no uso Instagram, así de que bienvenidos, me doy la bienvenida a Instagram, ahí tengo algo de Eso. contenido, pero realmente mi red social más fuerte es TikTok, ahí es donde comencé y Eso. creo que el próximo live dijimos que lo íbamos a hacer allí en TikTok, Ajá. entonces sí, gracias por incluirme en esta red social.
Vale, y no, y además de eso, pues también que nos vayamos conociendo en las otras redes sociales. Claro Yo que sí. compito más o menos y vamos revisando, también vamos a mirar nuestros canales ahí para seguir como incursionando en este proceso. Y que finalmente lo que queremos realmente es eso, ayudar a los padres, ayudar a los adolescentes, ayudar hasta a nuestros propios colegas en el modo educativo que definitivamente también estamos necesitando mucho apoyo en muchas situaciones. Y que pues tenemos ahí el proceso de experiencia ambas trabajando, sabemos cómo nos movemos en ese ambiente también, que no es tan fácil a veces en muchas ocasiones, que a veces se nos pone limitado, nos ponemos así como, pero es un trabajo que definitivamente le deja a uno unas experiencias que yo creo que en ninguna parte, con todo el respeto de las otras profesiones, creo que la parte educativa nos ayuda muchísimo a crecer en muchas cosas y que impactamos muchísimas personas ahí, familias, Claro que sí. personas y seres humanos que realmente necesitan como esa conexión, que es lo que finalmente estamos tratando de hacer acá, ¿no? Nuestras herramientas son fantásticas, pero ese modo on no nos lo quita nadie, estar ahí en ese momento. No sé Claro qué que nos sí. quedó por el pendiente Sandrita, en el tintero, dime, 6 tips rápidos para finalizar. 3 y 3. Vale, comienza si quieres. de los Tips. que trabajamos Te ahorita. acabo de enviar, están en el WhatsApp, hermosa. Te lo acabo de enviar en el WhatsApp. Mire el WhatsApp. ¿Puedes Decimos, mirarlo? no, no puedo mirar. Ok, No. entonces, yo Des- los leo y su des- merced me apoya en cada uno con algo chiquito. ¿Listo? vale, Entonces, listo. 6 tips para aprender a encender el bombillito modón para poder comunicarnos con los adolescentes. Primero, haz pausas antes de hablar. ¿Por qué, Sandrita? Uy, claro, porque a veces cuando soltamos las palabras, nos vamos o con mucha extensión o sencillamente decimos cosas que después nos estamos arrepintiendo. Nos extendemos Muy con cierto, algo que no es. No somos concretos. Sí, muy cierto. las Ok. pausas, muy bien. Segundo, escucha con todo el cuerpo. Ay, me encanta. Cuando yo me permito hablar y leer el lenguaje corporal, yo estoy divisando o visibilizando otras cosas en el otro. Fíjate cómo te habla tu hijo, la posición corporal que tiene cuando dialoga contigo. Es intromisivo, está como la tortuga, los pies, la mirada, la escucha, se ocupa en otra cosa y demás. Eso habla bastante, el lenguaje corporal. Tercero, Sandrita, habla desde el yo. Wow, importantísimo. Importantísimo el yo, porque resulta que a veces decimos cosas que pueden herir, que lastiman y que dejan una Ujú. huella que es bien difícil de curar. Así de sanar, que hablamos ahorita mucho de esa palabra sanar, pero sí es cierto, esas palabras que Ujú. quedan ahí y son pensamientos, y se vuelven pensamientos, que era lo otro que tú decías ahorita, se vuelven pensamientos que de una u otra manera se siguen ahí dando vuelta y que pueden terminar haciendo muchísimo daño. Claro Importante que sí. eso, esa es la más importante. Vale. Perdón, cuarto, utiliza preguntas puente. Ay, eso es genial, porque imagínate que tú, en vez de decir, me hace el favor y va y tiende ya la cama, me hace el favor y se vaya para allá. Ni siquiera pedimos el favor. Pepito, haga esto. Pepe. Si yo Ah, utilizo estas palabras puentes, yo me permito preguntar, yo me permito sugerir, yo me permito negociar. ¿Cómo lo harías tú? Otra, ¿qué te haría sentir más cómodo? Otra, ¿estás de acuerdo con? Importantísimo, cuando hagan las normas de la casa, incluya a sus hijos. Las normas de mira, la casa no las hacen los padres. sí, Hijos, y que los yo hijos ante negocien todo también. todos en conjunto, mira, me hiciste acordar de un ejercicio que hicimos en la escuela de padres de mi hijo, ¿Ok? ahorita hace como 2 meses, y la psicóloga nos decía, hagan un contrato. Cuando ustedes tienen un contrato en sus Lo trabajos, mejor. sencillamente tienen unas funciones, pero no lo hagan solo, háganlo en conjunto. O sea, estas son las normas, este es el contrato, estas son sus funciones, esta es la intención. ¿Para qué? Para que se viva en armonía. Y de paso, Total. pues, se iban trabajando bien las cosas bien lindas. Por acá, voy a hacer un stop pequeñito, una pausa. Dale. Adrianita, hola, ¿cómo estás? Profe Adri. Que es Adriana Parra, Hola, otra profe, ¿cómo compañera estás? Bienvenida. que nos acompaña ahí un ratico, que nos regale un emoji. No sé si Darwin también. Una pregunta de Una sus hijos pregunta adolescentes. sobre los hijos adolescentes, estamos hablando sobre Quinto, ese tema. Sandrita, Vale, quinto, sí. valida antes de corregir. Entiendo que estás cansado y también es importante que, También es importante lo que estás sintiendo, lo que estás pasando. Y aquí me hiciste acordar del tema también de validar las emociones, que creo que ujú, no lo hemos tocado tan validado, profundamente. claro, Y lo hemos hablado, pero no lo hemos profundizado. Las emociones básicamente van a ser siempre todas las mismas para todos los seres humanos, pero claro es que sí. aprender a validarlas y aprender a conocerlas. Oye, yo estoy de mal genio, ¿por qué? Porque me estoy sintiendo, de pronto me pongo un poco más roja, o siento malestar en mis manos, o Ujú, siento ganas de correr, o siento ganas de golpear, por ejemplo, puede pasar eso. O al perfecto. contrario, estoy triste y me quiero estar aislando, quiero estar sola, quiero Muy conocer bien. mis emociones y empezar a preguntarse por qué lo estoy viviendo, qué está pasando, por qué estoy viviendo esta situación. Validar esa emoción es muy importante. No es quitar la emoción negativa, no, porque somos amigos de dos cosas, digo yo, y a veces a mí, yo personalmente, aquí te lo digo, y es un caso que lo vivo así, me voy a poner vulnerable. A mí hay algo que me molesta, me diga, no llore. Yo, perdón,
tenemos derecho a llorar. Es que va a ser espectáculo llorando. Podemos llorar. El asunto es, deme el espacio para yo poder llorar. No es que yo me convierta siempre en esa repetidera, en ese momento de la emoción. Lo mismo que pasa, bueno, yo tengo derecho a estar enojado, pero ¿cómo la voy a manejar? ¿Cómo Claro conozco que esa sí. emoción? Que era lo que Aplica ahorita a todas las emociones. y aplica a todo, si estoy triste, si estoy alegre, si estoy feliz, si estoy, bueno, y emociones, ahorita nombramos emociones de primera y segunda mano, bueno, Pasional. el mismo hecho de sentirme con esa energía y decir, es que siento esa cosa en todo mi cuerpo y me pasión y de hermosura, ¿no? Es validar esa emoción. Y, o Claro sea, que y sí. que yo conozca, me las conozca propio y que las conozcan los demás. Y que Claro. ayude a mi hijo a ir llevando y transitando esa gestión emocional. Es muy común que validemos nuestras emociones, pero no validemos la de nuestra pareja, la de nuestros hijos, la de los demás. Entonces, ojo ahí. Sexta y última para terminar, Sandrita. Uy, Celebra los acercamientos, no solo los logros. Uy, yo pienso que, y me remoto al Parque Villaluz, partido de grado tercerito con grado cuarto en el año 2014, 2015, no estoy segura. Si hay algo que a mí me gusta mucho cuando tengo un curso son los equipos de fútbol o de cualquier deporte, porque pienso que el impulso que tú le puedas dar como adulto y aplica a padres de familia y demás, tiene que ver con esa emotividad y esa motivación que tú le des a lo demás. Pero generalmente lo que hacemos es que felicitamos los logros, pero felicitemos también los momentos. Gracias, profesora Sandra, por estar acá. Que si nos va bien, nos va mal en este en vivo, que si tuvimos tantos likes, dejen eso afuera. Las redes sociales, por lo menos yo, Verónica Perilla, no sé la profe Sandrita, pero por lo menos yo, las redes sociales no son para likes. Que si hay likes, bacano. Que si hay comentarios, chévere. Pero cuando tú lo utilizas, que es mi propósito, para educar, para apoyar y para colaborar, queda atrás eso otro que es tan trivial y tan superficial. Demos la importancia realmente a lo que es, la sí. validez del otro, respetarlos. ¿Vale, Sandrita? Sí, totalmente, sí, igualmente, sí, eso es cierto, todo tiene una intención y todo tiene un propósito, y pues el propósito de cada uno de nosotros es diferente o válido para todo lo que estamos haciendo. Y sí, definitivamente lo que tú dices es cierto, yo digo, es apoyar a esos padres de familia porque a ninguno, volvemos a retomar lo que dijimos como al principio, a ninguno nos enseñaron y no nos enseñan a ser papás, nada. Claro. Y cada ser humano, cada niño, cada persona, cada individuo nos da unas enseñanzas muy, muy particulares. ¿Cierto? Entonces, muy interesante esto. Bueno, por aquí Arianita, construyendo comunidad, sí, Total. sería bonito verla, sí, vamos a tener que seguir viéndonos y tan rico, sí, vamos a construir una comunidad bien linda. Decíamos hoy compartiendo este en vivo, este live que quisimos hacer y pues este modo adolescente on. Vamos a aprender a esos adolescentes, aprendernos en modo Sí. de adolescentes, cómo aprendemos estos adolescentes para que sean constructores de esta nueva comunidad, de esta nueva sociedad también que necesitamos, ¿no? Que pues es, creo que lo fundamental en todo este proceso, porque pues Perfecto. lo Gracias por podemos hacer. estar, gracias por ver, gracias por escuchar. Cualquier cosita, recuerden, de ahora en adelante, modo on, adolescente prendido. Escuchémonos, generemos estrategias y cualquier pregunta que tengan con gusto pueden dejarlas en el comentario, el cual la profe Sandrita muy amablemente va a compartir. Un abrazo, Bueno, mi Vero, gracias, gracias, gracias. Y con todos, igualmente pues aquí nos estaremos volviendo a ver. Muchas, muchas gracias. un ¿Listo? abrazo. Bye. Gracias las Bye. caritas, gracias todo. Bye, bye.